Perfecto. No. Bueno, decía que son muchas las cosas los proyectos que nos han llevado hasta aquí. Y no solo es una cosa de una persona, eso me gustaría insistir mucho, sino que es algo de un equipo bastante grande, multidisciplinar y sobre todo contando con gente como, por ejemplo, Paulo Celio Alves o Nuno Ferrán o Miguel Carneiro, que son investigadores especialistas en temas de genética a nivel mundial de conejos. Bueno, sin más, y perdón porque voy a entrar contando una cosa que a lo mejor suena un poco horrible, que es el conejo se llama Oryctolagus cubico. Siempre entre griego y latín viene a significar liebrecilla excavadora de madrigueras subterráneas. Ahí está todo. Bueno, el conejo efectivamente todo el mundo lo sabemos, no voy a contar esa historia, pero es originario de la península ibérica, donde quedó relicto las múltiples glaciaciones en todos los periodos glaciares que ocurrieron en esta región del mundo, considero la presencia del conejo llevándolo prácticamente al sur de la península ibérica, pero también en uno de esos procesos también a esa parte del este de la península ibérica. Y quedaron ahí relegados durante casi 2 millones de años esas dos formas, dos conejos europeos, pero después recolonizaron de nuevo la península ibérica hasta más o menos llegar a una situación como la que estáis viendo en la pantalla, en la que, digamos, se volvieron a unir, que no mezclar, en esa línea que más o menos vais a ver y lo vamos a poner durante una serie de imágenes en el futuro. La he dibujado ahí, no es exactamente esa, no es perfecta, no es ni siquiera una línea tan clara, pero es una línea que nos sirve más o menos para decir que se trata de dos subespecies, y eso sí que es algo clarísimo desde no hace muchísimos años. Desgraciadamente ya se dio cuenta Darwin en su viaje con el Beagle, nada más salir de Inglaterra para hacer un viaje alrededor del mundo, pasó por la isla de Azores y se encontró allí un conejo, que por cierto había sido introducido, no vivía allí, lo habían introducido los marinos, pero lo habían introducido de Portugal, porque era donde más cerca estaban los conejos. Lo mismo pasaba con las Canarias. Y claro, si veis esa imagen de dónde está situado, pues se trata efectivamente de Nicholas Argyle. Pues él ya escribió una carta a un amigo en Inglaterra diciendo, lo primero, he encontrado una especie distinta del conejo que tenemos en Inglaterra. O sea, ya Darwin decidió que esto era una especie distinta, ¿no? Sin entrar más, deciros que han tenido 2 millones de años de separación, 2 millones de años, se dice pronto. Bueno, ¿y eso qué es? Más o menos. Pues mira, 2 millones de años es más o menos el tiempo que hay entre Australopithecus y el Homo sapiens. O sea, si más o menos consideramos que pudiera ocurrir lo mismo, las líneas evolutivas van igual, da tiempo para que cambien muchas cosas, 2 millones de años. Es suficiente para que sean realmente dos formas distintas. Y lo son. Y cada cosa que estudiamos en el grupo que dirijo, cada cosa que estudiamos de cada subespecie nos hace ver que son todavía más distintas. Son distintos animales. No me quiero enrollar en esto, pero sí que os digo que obviamente por el hombre ha sido introducido el conejo en muchos sitios. En Australia, ha sido introducido desde la península ibérica. Su origen fue la península ibérica. ¿De dónde lo introdujeron? Pues mira, en general, la distribución europea, para que veáis más o menos esa de ahí, la que tenéis ahora delante. Pero en general, casi todos los conejos que se han introducido, que son más o menos desde tiempos romanos, no hace demasiado tiempo de eso, salieron casi todos del mismo sitio. Y era porque los llevaban en barco. Los conejos no los llevaban andando en canasto ni en saco. Los llevaban en barco y desde ahí los trasladaban, por ejemplo, al resto del mundo. Pero es que esto es de interés porque eso significa que genéticamente los conejos que hay en Inglaterra, por ejemplo, que fueron introducidos por los romanos, ya un poco más tarde y tal, de Francia, son genéticamente muy parecidos, relativamente parecidos a los conejos que hay en esa zona que veis ahí, que también no se diferencia muchísimo de los que hay pues, en Cuenca, por decir algo, o en Huesca. Pero es que lo mismo podría decir de los conejos de Australia.
Los conejos australianos son exactamente igual, genéticamente idénticos. De hecho, genéticamente más parecidos los australianos a los británicos, porque tienen menos variabilidad genética de la que tienen, por ejemplo, los conejos europeos, conejo Oristolocus cunicus, el que antes vimos del noreste de la península, en la propia península. En la península hay más variabilidad genética porque los que sacaron de aquí eran pocos en comparación, ¿no? Pero bueno, sin entrar en demasiado eso, lo interesante de esto es que, y ya voy entrando más en materia, es que los conejos sabemos, fue hace mucho cuando se descubrió un artículo también que realizamos con un grupo de los portugueses, que la domesticación se produjo desde Oristolocus cunicus cunicus. O sea, todos los conejos domésticos pertenecen a la subespecie cunicus. ¿Por qué? Porque la domesticación sabemos que se originó en Francia, pues hará mil pocos años, digamos, en la Edad Media, y salió de conejos silvestres, obviamente, pero genéticamente de las poblaciones francesas. También, insisto, muy parecidas a las que podrían ser de la zona de Levante español, inicialmente, porque la domesticación cambió, obviamente, a esos animales, ¿no? Los dirigimos, sin querer o queriendo, se dirige hacia una uniformización, una genética algo diferente a la que proyecta. Bueno, sin embargo, yo aquí veo mucha gente, ojalá me sepa, voy a hacer aquí una sopa de conejos. A ver, un juego de conejos, a ver si alguien me dice cuál es el conejo que no es conejo. Y casi lo estoy pidiendo, a ver si alguien me dice, oye, pues el de arriba, el del centro, el de arriba, el de abajo, ¿cuál es el conejo que no es conejo? ¿Qué conejo de los que hay ahí no es un conejo de los nuestros, Oristolocus cunicus? ¿Alguien lo sabe? ¿Se atreve? Bueno, yo me imagino que muchos estaréis diciendo, pues sí, el de arriba, el de la izquierda, os voy a engañar un poco. Solo hay uno conejo. Los demás no son conejos. Bueno, son conejos, pero son conejos americanos. Pero americanos, quiero decir, no de 2 millones de años de separación, no. Mucho más distantes. Es como si estuviera comparando elefantes con jirafas. No tienen nada que ver, pero son iguales, o muy parecidos. No quiero decir que sean exactamente iguales. ¿Qué les pasa a los conejos del mundo? A los conejos en general del mundo. Que son muy parecidos, genéticamente no, pero morfológicamente son muy parecidos. Y eso lleva a que tengamos preocupación de que, oye, nos están metiendo conejo por conejo, conejo raro por conejo. Cosas de ese tipo pueden darse, y de hecho se dieron, y veremos luego que se dieron en el pasado en España, y eso tiene que ver con la rumorología que puede correr todavía por la península. Claro, si os digo, es que ahí tenemos Silvilagus brasilensis, Silvilagus transicionalis, Silvilagus Romero Lagus, mucho totalmente distinto del sur de América, del centro de América, del Norteamérica, del noreste de América, ¿no? Todos norteamericanos o sudamericanos. Bueno, si ahora os digo, no, las dos subespecies de conejo, pues la diferencia entre las dos subespecies de conejo, ya os digo yo, que es muy difícil. Ya os puedo decir alguna, así muy básica, pero que tampoco vale. Que es, por ejemplo, que tiene un tamaño corporal distinto. En general, los conejos del sur son más pequeños, el girus es más chico. Pero eso también es porque los del sur suelen ser más chicos, posible. Pero la realidad es que los conejos Oristolocus cunicus pueden alcanzar tamaños más grandes. Bueno, eso ayuda también, pero morfológicamente son idénticos, son parecidísimos. Ya os digo que comportamentalmente no tienen nada que ver en su fisiología, su microbioma. O sea, cada cosa que estudiamos la vemos distinta. Bueno, lo que tienen los dos conejos en realidad es que sabéis que han disminuido gracias o desgraciadamente a través o por culpa de la enfermedad de la mixonotosis, de la enfermedad hemorrágica, tanto la primera versión como la segunda, y quizá haya más. Lo que pasa es que quizá no se sabe de más, pues porque no pasa como el COVID, ¿no? Que se está genéticamente muestreando continuamente. Esto no es así. Esta se muestra y seguramente hay más variantes, conocemos dos, pero seguramente haya más. El tema es que decayeron, pero también, fijaros, es interesante ver cómo del declive, después poco a poco intentan volver a su situación. Esto es una situación
No ha ocurrido en todos lados, pero en general tienden a crecer de nuevo. Fijaros que no se quedan abajo, sino que a veces tienden a crecer. Eso es interesante. Lo que, en cualquier caso, esto sí que llevó es que desde el primer momento se pensó en hacer algo. Hacer algo porque los cazadores, las especies presas, las especies depredadoras, tenían un problema con el conejo y hacía falta recuperar su población. Y se empezaron a hacer, pues eso, recopilaciones, por ejemplo, pero también a mediados del siglo pasado, un poco avanzado, después de la misomatosis, hubo quien dijo, pues, ¿por qué no introducimos, perdón, silvilago? Y soltaron silvilago en Europa. De hecho, hay poblaciones en Italia todavía de silvilago, de aquellas que se soltaron legalmente en aquellos tiempos, estamos hablando hace muchos años, se introdujeron conejos americanos en Europa. Porque había que recuperar los conejos, los cazadores querían conejos y la gente piensa, oye, pues para el lince, para el imperiata, vendrá bien otro bicho que le afecta menos la misomatosis. El silvilago aparentemente no lo sabían de si le afecta, pero da igual. El tema es que pensaban que no le afectaría y lo introdujeron. Y a lo mejor de entonces se genera esa sensación de que aquí se ha soltado de todo. Bueno, ¿qué ha pasado con esos silvilagos? Bueno, ahora después lo vamos a ver. Pero también es verdad que esta disminución de las poblaciones de conejos no ha ocurrido de manera general en toda la península. Todos lo sabéis de sitios en los que las poblaciones han incrementado hasta tal punto que provocan daño. Es algo que en un proyecto que llevé hace ya bastantes años, aquí en Castilla-La Mancha, cuando estaba en el IRE, pues vimos y preveíamos que iba a haber un incremento de las poblaciones de conejos y de hecho incluso traje especialistas australianos y neozelandeses para que hablásemos con diferentes consejerías porque veíamos que iba a poder ocurrir un incremento de las poblaciones por culpa, como veis ahí, o asociado a las carreteras y a las vías de tren que desde ese momento del año 2000 poco legalmente están obligadas a estar valladas para que no haya muchas colisiones, atropellos, problemas de atropello imaginario en el ave, ¿no? Que pasen los ciervos, lo que sea. Pero eso da un refugio especial a los conejos, y está claro, y lo hemos comprobado en diferentes artículos, que hace pues, que sea una especie de corredor para ellos que pueda servir para que ocupen áreas nuevas y tal. Ahí tenéis, fijaros, abajo en la península se ve, todo eso que está en naranja son comunidades en las que ha habido o se quejan gente, los agricultores, de daños, y son crecientes. Son crecientes. O sea, esto está ocurriendo cada vez más. Tenía un mapa que no lo voy a poner por tiempo, pero en el año 50, del siglo pasado, en el año 50, los municipios de daño, y esto antes de la misomatosis, los municipios de daño en la península eran muchísimo menos. ¿Cómo es posible? Pues es posible y ha ocurrido. Y eso tenemos que verlo así. Y hay que entender, porque es así, que la gente inmediatamente considere pues, que algo ha pasado, es que esto no es normal. Y esto que estamos viviendo ahora, ya lo he vivido yo, por ejemplo, porque de hecho tuvimos un proyecto con Cataluña, tuvimos un proyecto con la Comunidad Valenciana y de hecho tuvimos un proyecto también aquí, en la Comunidad de Castilla-La Mancha, porque ya ocurrió hace muchos años, hace más de 10 años, que cuando empezó a crecer esa población de conejos de las zonas agrícolas, inmediatamente surgieron voces que decían, este conejo no es nuestro. Y surgió esa duda de, oye, ¿no serán silvilagos? ¿No serán? Oye, eso está hasta publicado del año 2015 o 2016, ¿no? Pero antes de eso, porque se basa en datos previos, Miguel Delibes Mateo, un compañero de Liesa, pues sacó pues, los rumores en relación a lo que se suele decir en relación al conejo. Fijaros, no sé si se ve bien, pero lo normal, es muy frecuente que se dijera que se trata de bichos de montaña, de bichos australianos, de conejos australianos, que también había una gente que decía que incluso los había visto, los traían los pilotos de los aviones de Australia. Conejo híbrido, conejo sibilagus, o sea, cualquier cosa, porque tenían un color distinto, tenían un aspecto fisiológico distinto, tenían tasas reproductivas distintas. ¿Os suena? Es la misma historia que se vuelve a repetir. Se repite cada vez que aparece conejos donde antes no había, donde había menos,
y generan daño. Es algo recurrente, pero eso no significa que no pueda haber algo de cierto detrás de eso. Es verdad. Y uno dice, oye, pues, ¿qué hay de cierto entonces? Es un poco lo que hemos intentado ver. Volviendo a esa imagen que os ponía al principio, de bueno, todos los conejos se parecen. Es que además no solo se parecen, sino que tenemos que convivir con que hay todas sus especies de conejos y que además están los conejos domésticos, que he puesto ahí un conejo doméstico rubio, queriendo, pero hay conejos domésticos que tienen un aspecto de silvestre fantástico. Bueno, he puesto uno rubio porque también hay conejos silvestres que son rubios, de manera natural, igual que los hay negros, melánicos, de otras variedades de color, ¿no? Pero todo eso, ¿cómo se puede identificar? Bueno, pues la manera más fácil no es hacerle un test de conocimiento del medio, ni de a ver si eres de aquí o no eres de aquí, a ver cómo hablas, si habla inglés. No, lo más fácil es genética. Por el tema genético, obviamente. ¿Y en qué consisten los métodos genéticos habitualmente? Bueno, desde hace muchísimos años, lo normal y algunas técnicas basadas en una muestra, lo hacíamos de animales, se puede hacer de animales vivos, puede ser con pelo, puede ser con un trocito de piel muy pequeñito. Normalmente hacen un pequeño agujerito en animales vivos, una especie de protaladora muy pequeñita, y con eso es suficiente. Puede ser con pelo, sin problema, para sacar animales vivos o muertos. Y claro, hay que hacer un análisis genético también de sangre, podría ser más difícil, más costosillo, se puede hacer igual. Pero bueno, ¿en qué método consiste? Pues mira, voy a aprovechar que vamos a hablar de la COVID. No es, pero imaginaros que tuviéramos un test COVID como este, que todo el mundo sabe, lo de las rayitas. Pues imaginaros que tuviéramos un test COVID que nos dice, bueno, pues si está en esa línea, es Oristolaus cuniculus cunicus. Y si está en esta línea, por ejemplo, es Oristolaus cuniculus alginus. Bueno, pues yo ahora os digo, no solo son dos líneas, sino que tenemos test con muchísimas líneas, muchísimas, que diferencian a una subespecie de otra subespecie o de conejo silvilagus floridano, conejo que se introdujo en la península. Esto lo publicamos ya hace bastantes años, mostrando con miles de muestras que habíamos cogido en toda la península y tal, que en España, de las muestras que habíamos tenido, incluso en los sitios que estaban calientes de entonces, cuando decían, se han soltado conejos americanos, pedimos muestras, fuimos a cogerlas, lo analizamos y no nos salió ni un solo conejo silvilago en España. Y sacamos un artículo que decía, oye, en España, en ese momento ya ni silvilago. Es verdad que podría quedar, como ha quedado, como dije antes, en Italia. En Italia aún quedan silvilagos, en algunas zonas. Nosotros en este artículo, por ejemplo, decíamos que no quedan silvilagos en España, no por nada, sino porque hay conejos. Y seguramente competirían de mala manera con esos conejos. No tendrían posibilidad de sobrevivir, digamos, de competir exitosamente con esos conejos. En Italia sí que quedan silvilagos en algunos sitios porque hay poco conejo. Y también en Italia, como he dicho antes, si habéis sido buenos y habéis oído lo que comenté, pues en Italia son introducidos los conejos europeos, los conejos de monte. No es un conejo autóctono. ¿No? Ahora se le considera más o menos, pero no lo es. En cualquier caso, no compite, digamos que no en la zona donde está Silvilagus no suele haber grandes cantidades de Oristolagus en Italia. Bueno, más o menos esto lo decía porque imaginaron lo del COVID, podría entrar a explicar un poco esto en ADN mitocondrial, este análisis, pero no solo se puede hacer con ADN mitocondrial, hay otros compartimentos genéticos que pueden ser utilizados y que lo hemos utilizado, no voy a soltar un rollo de cada uno, pero sí que es interesante decir, mira, el ADN mitocondrial es interesante. ¿Por qué? Porque es un ADN que está claustrado en la mitocondria y la mitocondria de nuestras células proviene de nuestra línea materna exclusivamente. Todo el ADN mitocondrial que tenemos nosotros, que tengo yo, viene de mi linaje materno. No hay ningún hombre de por ahí por medio. Estoy encantado. Solo linaje materno. Eso lo mismo ocurre con el cromosoma sexual Y, que es el de los varones en mamíferos. Los Y, mi cromosoma Y, solo viene de mi línea paterna. Es imposible que mi madre, o mi abuela, mi tatarabuela, hasta que llegáramos al Australopithecus de Oristolagus, como decía antes, desde hace 2 millones de años,
introdujera un cromosoma, o sea, alguna parte genética en el cromosoma Y, carácter general. Y después tenemos otros que sí que se comparten. Pero estos que no se comparten son especialmente interesantes. En cualquier caso, de esos compartimentos genéticos podemos hacer análisis de esos COVID, como decía, de líneas, de ver cada uno de ellos. Fijaros que estamos hablando de un montón de test. O sea, no de una cosilla simple, si tienes COVID o no. No. Estamos hablando de un montón de líneas que podemos testar si es de una o de otra subespecie de un conejo doméstico, de cualquier cosa. Bueno, por poneros una cosa que es interesante y que merece la pena, que lo conté en uno de los trabajos de los que creo que más orgullo tenemos en el grupo, que lideraron obviamente la gente de los genetistas del tema, yo me considero un psicólogo. Imaginaros una línea roja que vaya desde, es esa que tenéis ahí, desde Huelva hasta el norte de Aragón. Y cogiéramos conejos a distintas distancias en kilómetros, esos son 800 kilómetros más o menos. Bueno, pues podríamos ver, por ejemplo, cómo de parecidos son los conejos desde el kilómetro 0, que va a ser el de Huelva, hasta el kilómetro 800, que va a ser el de Aragón. Bueno, pues si hiciéramos eso, tendríamos algo parecido a esto, que voy a intentar enseñar mejor porque no se ve, que es lo que se publicó ya hace tiempo, en el que si os fijáis, la línea esa que se ve vertical viene a ser una línea de 30 kilómetros de distancia, que es básicamente, que no es más estrecha todavía que la línea de hibridación que muestro en el mapa. No sé si me estoy explicando, pero imaginar que hubiera como una frontera entre las dos subespecies. Pues esa línea de frontera no es ni siquiera tan ancha como yo lo dibujo en el mapa de la izquierda, sino más estrecha, la mitad, 30 kilómetros. Fijaros, si yo muestro el ADN mitocondrial, la diferencia del ADN mitocondrial, todos los conejos que están, fijaros en esta línea gris, ¿no? Todos los conejos, desde el kilómetro 0 hasta que se encuentran con la línea, son relativamente parecidos. Cada vez se van pareciendo un poquito más porque está subiendo, pero se van pareciendo un poquito más al de la otra subespecie, pero casi nada. Pero cuando llegan a la barrera, es realmente lineal, sube inmediatamente, es decir, son totalmente distintos. Es como si hemos cambiado. Algo ha pasado. Cuando cambia un conejo de esa línea de 30 kilómetros a la otra línea es otro bicho. O sea, otro bicho es otra, totalmente distinto. Si hubiera una hibridación perfecta, esa línea sería casi una perpendicular. O sea, sería prácticamente lineal. No sé si me explico, si lo entendéis, pero sería imposible. O sea, lo que está ocurriendo aquí es que una subespecie es totalmente distinta a la otra y cuando llegan a la línea frontal hay una barrera infranqueable que dice esto es distinto. Es interesantísimo desde el punto de vista evolutivo. Bueno, esto es como el mitocondrial. Si ahora os pongo el cromosoma Y, es impresionante. El cromosoma Y es esta línea que tenéis ahí en el azulito o lo que sea, es que no tienen nada que ver. Genéticamente, el cromosoma Y de los conejos de Algirus es absolutamente distinto al de los cunicus. No tiene nada que ver. Esto nos ha servido para indicar, oye, que estamos en un proceso de especiación, hay una barrera reproductiva. Inmediata, es casi imposible que hibride. Es muy difícil. Hibrida, pero es difícil. O sea, no significa que no hibride, insisto. Hibridan, pero menos de lo normal, porque si no tendrían que ser casi parecidos, y sobre todo en la línea central, en esas barreras tendrían que ser muy distintos, y no lo son. O sea, tendrían que ser casi iguales, quiero decir, y no lo son muy distintos. Bueno, ya dicho esto, de que estamos hablando de dos subespecies, que de hecho muchos pensamos que deberían ser dos especies distintas, esto tiene mucho que ver, tiene mucho que ver en la gestión después, ¿no? En otras muchas cosas, ¿no? Claro. En los últimos 30 y tantos años, en el año 93 realmente yo hice un censo de abundancia en el centro 93, en toda la península, en todos esos puntos que tenéis ahí, y en diferentes proyectos posteriores hemos intentado ir a muestrear, de hecho ahora acabamos de hacerlo de nuevo en otras zonas, y en algunos sitios, bueno, no solo la abundancia, por lo tanto la tendencia, porque estamos hablando exactamente de los mismos sitios, sino también a tomar muestras genéticas, serológicas, también para ver el estado sanitario de esos animales, para ver un poco cómo están esas poblaciones. Bueno,
Importante deciros que eran muestreos presenciales. Es decir, presenciales es que nosotros vamos y tomamos las muestras. Eso es fundamental. O sea, no aceptamos muestras de terceros. Es muy raro. Y si lo hacemos, no lo consideramos después para nuestro análisis. Porque no es que no me fíe de vosotros, de la gente en general, pero no podemos estar seguros. Y de hecho voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el Parque Natural de Sierra Norte de Andújar, bueno, en Sierra de Andújar, iba a decir Sierra Norte de Sevilla, en Andújar, nos salía una población por historias cunículum, que ahí no le pegan, pues no, segurísimo, son los de allí. Son conejos capturados allí. Y ya fuimos tirando del hilo hasta que nos dicen que eran los conejos que acababan de introducir allí. Son de allí, sí, bueno, son de allí. Ahora están allí, pero no son de allí. No sé si me estoy explicando, pero no tiene nada que ver. Son conejos capturados allí, a lo mejor, pero de introducciones previas. En este caso concreto ni siquiera. Era que ya estaban allí, ya le habrían dado el pasaporte, ya viene de aquí, pero ecológicamente yo no puedo considerar que esos conejos son de allí. Por eso se tienen que ser presenciales. Y es muy importante que todos los muestreos, vamos y hacemos las muestras, tomamos las muestras nosotros, como hemos tenido ocasión de ver, o que habéis tenido ocasión de ver, porque hemos coincidido en algunos de los muestreos. Bueno, el primer estudio que se hizo así realmente importante, numeroso en la península ibérica de este tipo, para ver la genética y tal, después también de esa rumorología que estaba ocurriendo y después también de saber que había dos subespecies de conejo y que eso parecía importante, casualmente fue aquí, en Castilla-La Mancha, y lo hicimos en el año 2012, creo recordar. 2012 es cuando presentamos los resultados, un proyecto de varios años, en el que, como digo ahí, hicimos la caracterización genética más importante que se había hecho hasta entonces en la península ibérica. Pensad que hasta entonces pues, había como 30 o 40 poblaciones más o menos muestreadas por el equipo nuestro y portugués conjuntamente, pero en este conseguimos pues, 35 poblaciones, 638 conejos de esas poblaciones, que volveremos ahora después a verlo. Estamos hablando del año 2012. Y nos sirvió para caracterizar genéticamente las poblaciones de Castilla-La Mancha entonces. ¿Por qué saco esto a colación? Por dos motivos. Uno, porque esta comunidad, y hay que decirlo, y eso creo que debe decirse así de claro, pues fue de las pioneras en las que se planteó estudiar esto. Pero también porque tenemos un background aquí, una información fantástica, porque esas muestras las podemos reutilizar y las hemos reutilizado, por ejemplo, para ver de lo que había entonces, qué hay ahora y cuánto ha cambiado. Y eso nos permite también ver si las cosas han cambiado de sitio, si se mueven, si las fronteras son distintas, etc. Bueno, en estos sitios, pues, insisto, hacemos, nos esperamos, y con Fulgencio y con otros huroneros que también tengo que dar las gracias, a que salgan conejos, pero no cogemos cualquier cosa. Nosotros, aunque haya muchísimos conejos en una madriguera, esto también es importante, cogemos pocos conejos de cada madriguera, porque esto sería como si viniera un extraterrestre a gritar como son los humanos y se fuera a un edificio, nada más, en Nueva York, por ejemplo, y sacar a la gente del mismo edificio para caracterizar la población mundial de los humanos. Pues esto no es válido. Puedes coger unos pocos de cada madriguera, pero no puedes coger muchos animales de cada madriguera porque sean familiares. Entonces, es importante que eso sea así, ¿no? E insisto en el tema presencial. De cada madriguera, como mucho, cuatro animales, idealmente menos. Idealmente, en cada población, pues 20 o más conejos, idealmente más. Estas cosas son costosas económicamente y por tanto no se puede ir a todo lo que uno quiere, ¿no? Bueno, hemos cambiado los métodos porque Miguel Carneiro, João Queiroz, Nuno Ferrán, etcétera, han encontrado todavía más marcadores, imaginaros, muchas más líneas ahora con otra tecnología y tal, con unas poblaciones mucho más abundantes de conejo doméstico original, con lo cual tenemos mucha más capacidad de discriminar si se trata de animales domésticos, silvestres, de una subespecie o de otra, muchísimas más. Muchas más líneas de Z COVID para caracterizarlo y más fácil también. Bueno, de eso, pues, ¿qué hemos hecho en este muestreo actual? Pues mira, hemos muestreado 1.705 conejos. Bueno, podrían haber sido más, pero que yo creo que no está mal.
Y utilizamos 754 conejos, muestras genéticas de conejos de previos estudios, la gran mayoría de la Castilla-La Mancha, pero no solo de Castilla-La Mancha también, porque nos interesaba testar con este nuevo método cómo habían cambiado las poblaciones, si habían cambiado, si han cambiado o no, y también cómo están algunas otras que utilizamos como testigos de todo eso. Entonces, claro, a carácter general, pues, bueno, es algo que ya nos pasó en el proyecto Premio, en el 2012. Bueno, en el 2012 veíamos, bueno, este no es el 2012, entonces de ahora un poco para que veáis por provincia. Y ya no tiene mucho sentido, porque veáis un poco las poblaciones, grandes grupos, ¿no? Ahí está la franja esa gris, sería muy a grosso modo por dónde va la línea de separación de las dos subespecies. No hemos querido poner una línea porque no puede ser una línea. Y tampoco tenemos capacidad de identificar exactamente dónde está la frontera de las dos subespecies porque es casi imposible. Y por eso ponemos una franja de unos 70 kilómetros, 60 kilómetros, que es esa que tenéis ahí, que es la que llamamos la línea de hibridación, que no es perfecta, pero veréis que se ajusta bastante bien. En cualquier caso, se ve más o menos que las poblaciones de Cuenca y Guadalajara pues son más cunículos, como deben serlo, estamos hablando de ADN mitocondrial, y las poblaciones que están cerca de la línea de la franja pues son más híbridas, son un poco más de las dos, y algo menos son más algirus, más verdes, los conejos de Ciudad Real. Bueno, viéndolo en ADN, por ejemplo, estos son machos, son el cromosoma Y, que entonces decía que es súper eficiente, ¿no? Para ver la línea. Fijaros cómo muy bien siguen en general esa línea de la subespecie. Está clarísimo que está más o menos bien hecha esa línea que pusimos en el año 2006, el estudio de Geraldez y tal, que es esa línea gris, más o menos va por ahí y más o menos coincide por donde deberían ir. ¿Hay alguna verde metida en la gris? Sí. En línea, sí, pero es que, insisto, no es perfecto, pero es bastante. De hecho, cuando lo comparamos con poblaciones de fuera de Castilla-La Mancha, también se ajusta bastante bien. Deciros que el ADN mitocondrial, por ejemplo, todavía en la liebre, por poner una cosa de, no, es que hay algún conejo que veréis por ahí, ¿no? Hay algún conejo, todavía tiene algo de mitocondrial, de no sé qué. Bueno, mitocondrial de Cuniculus en Argyrus o viceversa, no es raro, estamos hablando de millones de años de mezcolanza o de posible mezcolanza que no ha sido tal, como ya os he dicho, no ha sido tan clara, ¿no? Pero por poner un ejemplo, la liebre, esta liebre que cambia de color, no sé si conocéis, la liebre ártica, ¿no? Lepus timidus es una liebre que aquí en la península no hay. ¿Hay? Sí hay. Bueno, pues en el sur de la península, o aquí incluso, Castilla-La Mancha, desde Castilla-La Mancha hacia abajo, hay mucha liebre ibérica que tiene ADN mitocondrial de liebre ártica. Pero si no está aquí, ya, pero estuvo. Hubo un periodo en el que esa liebre llegó a estar, precisamente por esos periodos glaciares, esa liebre llegó a contactar, hasta que llegó la liebre europea, que vino de Asia, la llaman europea, viene de Asia, y se metió en cuña rompiendo la distribución de las dos liebres, dejando una liebre hacia el norte, la liebre tímida, dejando otra liebre hacia el sur, la liebre anatensis, la liebre ibérica, y entrando la liebre ibérica entre medias, haciendo de barrera para que no siguieran mezclándose. Pero hay ADN mitocondrial. O sea, todavía nos podemos encontrar el mitocondria, digamos, el ADN de la otra liebre. El que exista ese tipo de mezcolanza no es tan serio. No sé si de alguna manera esto ha servido de ejemplo, pero aún así, en el cromosoma sexual Y, por ejemplo, que sí que es más serio, fijaros la diferencia. Por verlo en un entorno más, ya llegando casi al final, más en relación a la gestión. Bueno, pues lo que tenéis aquí en amarillo son los municipios que ha considerado la Consejería, sea su criterio, cuáles son áreas de emergencia de este año pasado.
Fijaros que hay incluso huecos en el interior, estamos hablando de municipios, esto también es un poco grosero, pero en cualquier caso, fijaros que incluso hay huecos en la parte amarilla y algún hueco porque hay menos, ese municipio, por el motivo que sea, pues no ha entrado, ¿no? Fijaros que separa también bastante bien Algirus de Cuniculus. Eso es algo que yo ya tenía idea de hace muchos años que ocurría y ahora lo estamos viendo. Ya estamos preparando una batería de trabajo en relación a esto gracias precisamente a este estudio al que está continuando, ¿no? Algirus no suele estar en la zona de daño. Suele ser Cuniculus, pero que de los datos que hemos visto, Cuniculus o híbridos, con su especie, son los que provocan esos daños. Pero están donde tenían que estar y no han cambiado. Y respecto a lo que vimos en el año 2012 a la actualidad, tampoco. Es decir, no están apareciendo variedades distintas. No se trata de conejos Algirus o Cuniculus que están metiéndose en el área de la otra subespecie. Lo que ahora está ocurriendo es que simplemente en las zonas agrícolas está creciendo la abundancia de la especie o la subespecie que estaba ahí. No es otro bicho distinto, para entender. Se trata del mismo conejo, genéticamente idéntico al que tenía que estar ahí y que seguramente estaba hace mucho tiempo. Lo que sabemos, por lo menos desde el año 2000 en adelante, que es cuando empezamos a hacer estos análisis, del año 2012, cuando hicimos análisis más serios, ¿no? Con muchas más poblaciones, es que no ha cambiado trascendentalmente nada. ¿Qué más podemos decir? Pues mira, podemos decir que conejos domésticos, y he puesto un conejo blanquito y otro que no es tan blanquito y que se parece más a los silvestres, porque se pueden hacer, se han modificado genéticamente a los conejos para que parezcan silvestres, pero no lo son. Decía Darwin que no hay nada más difícil que domesticar un conejo silvestre o avanzar un conejo silvestre y no hay nada más fácil que amansar o criar un conejo doméstico. Son dos bichos totalmente distintos, son animales domésticos que en el campo tienen poca capacidad de mantenerse. Lo esperable es que hubiera muy poco. De trabajos previos que hemos hecho en Galicia, en el que veíamos, en Galicia hay una tradición importantísima de soltar conejos domésticos al campo. Crían los propios cazadores y gestores, los tecores, los cotos de caza de allá, crían conejos domésticos con pinta de silvestre o incluso lo mezclan, meten parentales silvestres para que parezcan cada vez con más aspectos silvestres, pero son domésticos. Bueno, pues allí pensábamos que íbamos a encontrar una gran cantidad de conejos domésticos, y la hay bastante conejos domésticos, pero no tanta como la que esperábamos. De hecho, solo lo acabamos publicando porque los conejos domésticos en general tienden a sobrevivir poco, no sobreviven gran cosa. De hecho, cuando se sueltan, son los primeros en caer en la temporada de caza. Los sueltan antes de la temporada y los primeros que van cayendo son los domésticos, los aprotipos domésticos, y cada vez van siendo más silvestres los que van apareciendo en las bolsas de caza de los cazadores en Galicia. Bueno, aquí pensamos, bueno, pues a lo mejor hay alguien que también suelta conejos domésticos, ¿verdad? Bueno, alguien hay, efectivamente, porque hemos encontrado en todos esos 1.700 conejos, 1.705, como digo, en Castilla-La Mancha, había uno que era doméstico. Y dos en la misma población que eran híbridos con domésticos. Eran exactamente la misma población. Se trata de una población de bajísima densidad en la que seguramente cuando fuimos a capturar los conejos, de conejos cazados, obviamente no eran huroneados, no había ni madrigueras para eso, casi, conejos cazados, pues se ve que eran los conejos cazados pocos días después de que lo hubieran soltado. Es más que probable. Esto ya no lo puedo afirmar porque no estuve presente cuando se cazaron, perdón, cuando se soltaron, pero sí cuando se cazaron. El aspecto genéricamente, morfológicamente, perdón, pues, bueno, digamos que dudosillo algunos de ellos, pero de otros nada, en absoluto. Pero bueno, uno de 1.700 equipos es 0,00. Es decir, nada. Desde luego, conejo doméstico en el campo en Castilla-La Mancha, si hay, es anecdótico y seguramente va a durar poco. Podemos casi garantizar que no hay. Y las conclusiones del proyecto, además de que no hay conejos domésticos, y por lo tanto no se puede hablar de que se estén introduciendo conejos domésticos en Castilla-La Mancha,
y desde luego no en las zonas de alta densidad, que es donde tenemos más muestras, son pues que básicamente hay que realizar, nos faltan todavía zonas, no por nada, zonas por muestrear, que ojalá pudiéramos muestrear y que de hecho he intentado y me encantaría que pudiéramos conseguir más muestras de muchos de los sitios en los que tenemos poca información. Muchos de ellos no es porque no hayamos podido ir o lo que sea, no, es que a lo mejor hay poco, que también nosotros lo hemos intentado muchísimo. En otros sí que no. De hecho, me he intentado poner en contacto con gente que sé que están capturando conejos en alguna de las zonas, pero lo más normal es que nos encontremos conejos de, básicamente, si son zonas de daño, van a ser cunículus o cunículus híbridos con algirus, pero la hibridación natural. Y hay que, insisto, hay que muestrear más en esas zonas de baja densidad, hay que identificar y caracterizar, y esta parte sí que es importante, las poblaciones donadoras más importantes. ¿Por qué? Porque las zonas de altísima densidad de conejo, que he puesto algunas marcado en azul, son algunas de esas zonas en azul, están suministrando conejos, yo diría que al mundo entero. O sea, están saliendo conejos de ahí, camiones de conejos. Y eso hay que evitar, que salgan sobre todo a la zona aljibe, porque esos conejos no deben ir a la zona aljibe. Me consta que hay parques naturales, por ejemplo, en Andalucía, que se planteaban, de hecho he tenido que intervenir para que no lo haga, introducir conejos de ahí. ¿Por qué? Porque son los más baratos, porque son los donde más hay, porque son más fáciles, porque no, o sea, eso, por supuesto, es ilegal, pero además debe prohibirse. Entonces, una de las conclusiones de este trabajo es de esas zonas de alta densidad a la zona alpina, no deben ir nunca. Hace muchos años, los conejos que se introducían en muchísimos planes de recuperación de especies, de muchos sitios, voy a poner el caso de Cataluña, en Tarragona, por ejemplo, ¿no? Que de hecho lo identificamos y nos salió, y no sé si lo habréis visto, que había por ahí una población que he querido que se vea que tenía algirus. ¿Por qué? Porque introducían de una zona de Cádiz, en las lomas, ¿no? La zona de las lomas, la zona de las andas y todo esto, ¿no? Unas fincas enormes que hay por allí, que había unas densidades impresionantes que ahora ya no tienen. Esa zona es algirus pura y antiguamente era la población de la que se salían conejos casi para todos lados de España, porque era la más barata, la que suministraba. Tal. Ahora está siendo esta zona de Castilla-La Mancha y por eso es importante saberlo y por eso es importante también parar inmediatamente. No se puede introducir conejos de esa zona. Ese es el segundo la segunda gran recomendación que hemos puesto en este proyecto. La siguiente sería evitar la introducción de animales de comarcas de emergencia cinegética en general, ¿no? A la zona OCA, que es un poco lo que estamos hablando, en general, la zona de emergencia estamos viendo que en general parecen corresponderse a cunículus o cunículus e híbridos, por lo tanto sería perjudicial que los soltásemos, no tanto porque van a hibridar, porque es más que probable que hibriden poco, sino porque en general, si estamos hablando de zonas de baja abundancia en muchos sitios, si estamos generando nuevas poblaciones, lo estamos haciendo con una población que no es de allí. Estamos metiendo animales exóticos, para entendernos, que a partir de ahí quizás crecieran. Igual le pasaría al girus si lo introducimos en cunículo. Es decir, que también al girus no se debe introducir en la zona de cunículo, eso es obvio. También, porque en una zona de alta densidad no va a ser importante, pero en una zona de baja densidad sí que puede ser un factor limitante, un problema, porque crecería una población ya artificial, para entenderlo, exótica para esa zona. Evitar la introducción de animales de áreas híbridas, de áreas oristolados cunículus lejanas, porque en la zona híbrida tampoco debemos permitir que salgan muchos animales hacia las zonas cunículus, por ejemplo, Cuenca, Guadalajara, tal. Pues lo lógico es intentar que no se cojan conejos de esa zona. De hecho, como estrategia básica de conservación, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, como estrategia para las repoblaciones de animales, la primera estrategia es no repoblar. O sea, te recomiendan no hacerlo. Lo que pasa es que tenemos
dinámica de repoblaciones de conejos en la península, que estamos continuamente repoblando, pero en general deberían buscarse otras alternativas distintas a las repoblaciones. Obviamente estoy hablando de zonas en las que hace falta que haya más conejos para la conservación o para la caza de esta especie. Y por último, ante la duda, si no se hacen análisis genéticos, que sería lo lógico, y promover un sistema de evaluación de lo que hay y de lo que debería haber, sobre todo donde no tenemos todavía información, pues utilizar poblaciones donadoras al menos muy cercanas, pero fijaros, muy cercanas, cuidado, porque antes veíamos que una franja de 30 kilómetros puede que sea lo suficientemente distante o diferente como para perjudicar a lo mejor a la otra subespecie. Estamos hablando de cercanas dentro del área de cada una de las otras naciones. Y con esto, muchas gracias y perdón, porque seguro que me he enrollado más de la cuenta y ya más o menos termino lo que pensaba contar. Rafael, para nada te has enrollado, al contrario, muchas gracias a ti por la exposición tan clara y tan ilustrativa y tan importante, ¿no? Tenemos, yo creo, ahora el turno de preguntas, tanto para la gente que está conectada como para los que estáis en la sala. Entonces, bueno, si queréis levantáis la mano ya desde aquí, ya tenemos alguna pregunta, ya no, cuando quieras, pues vas. Sí, te leo algo. A la hora de introducir conejos, por ejemplo, en Cabañeros, sería desaconsejable hacerlo de Villarrubia de los Ojos, que parece que hay hibridación. ¿Estás situando? A ver, no sería capaz ahora mismo. Yo creo que Cabañeros está en la zona híbrida, me parece, casi seguro, y por lo tanto, en principio, pues estamos hablando de una localidad relativamente próxima, creo, ¿no? Yo no creo que se pudiera desaconsejar. Lo que está claro es que Cádiz, por ejemplo, no, pero creo que esa zona, por lo que me parece recordar, está en la zona híbrida. Pero no me atrevo a decirlo sin ver en el mapa exactamente la ubicación. Sí, lo que has comentado es que de la zona híbrida a las puras no deberían salir. Sí. Y tampoco se deberían mezclar de Cuniculus a Algidus. Sí. Esas son las dos. Sí. Una cuestión en relación con esta pregunta que justamente Villarrubia de los Ojos, creo que es zona de irrigación, justamente. Claro, Cabañeros justamente sería zona de. Entonces, no sé si en ese caso habría que tener, cuando se van a dar relaciones, habría que tener ese cuidado de esto es zona de posible irrigación. Llamarlo Cabañeros sería un posible error, no sería tanto. No te he entendido bien porque, perdón, pero estoy bastante. Sí. Tengo problemas de audición severos. Villarrubia de los Ojos, en principio, es zona de irrigación, lo que nos ha explicado, y Cabañeros, en principio, estaría en la zona de. Entonces, si esto fuera así, sin una cosa, en cuenta y. Mira, lo que yo plantearía, de hecho, es lo que hacemos. Te voy a poner el ejemplo de lo que hacemos, de verdad. Cuando nos planteamos introducir conejos en una zona concreta, ¿no? Imaginemos, Cabañeros, lo lógico sería hacer un análisis previo, que es un poco lo que he dicho aquí, genético de las poblaciones de ese sitio. Porque si no tenemos muestras de esa localidad exacta, y además si estamos hablando de un parque nacional todavía con más seriedad, deberíamos hacerlo. Claro, hay que tener cuidado que en Cabañeros o en algunos sitios pues hay que analizar, digamos, una distribución no solo del punto que están muestreando, sino de los alrededores. Sería lo ideal. Conseguir muestras de conejos, restos de conejos de nido, por ejemplo, incluso eso valdría, ¿no? De pelo de animales cazados, cualquier cosa para que podamos identificar de qué subespecie se trata, que es un poco de una de las cosas que estoy diciendo. Si no tenemos información, párate un momento, vamos a tomar esa información. No es tan costoso, o sea, vamos a hacerlo bien. No es tan costoso. Y eso sería lo ideal y que es lo que hay que hacer, especialmente en un parque como Cabañeros. Y a partir de ahí ya hablamos. Yo te diría que Cabañeros, mi sensación es que posible que esté en la zona híbrida esa, pero si no tenemos muestras, hay que donar. Eso es lo primero que he dicho y me gustaría que esto se remarcase bien, porque dejarlo a... Es que ese mapa es el perfecto. No, ese es el mapa que más o menos cuadra, que va bien,
Pero si no tenemos datos hay que cogerlos. No nos va a costar tanto coger unas muestras, que tampoco nos hace falta animales vivos, insisto, que pueden ser animales, incluso restos de animales depredados y tal. Hay otra pregunta de Manuel Torrero de Asaja. Entiendo que la diferenciación genética no es la razón determinante de los daños. Aparentemente, las zonas incluidas en comarca de emergencia energética coinciden con el desarrollo de grandes infraestructuras de comunicación entre el centro y este de España, AVE, autovías, autopistas. ¿No sería razonable establecer un plan específico de estabilización de la población de estas zonas? Eso es la comarca de emergencia energética. Bueno, ahí, evidentemente es lo que hemos dicho antes, es el corto plazo nos lleva a tener que trabajar. El corto plazo me dicen que no me escucháis, que hable más alto. El corto plazo nos lleva a tener que trabajar con actuaciones directas de control. Está el plan general, la temporada, digamos, ¿no? General de caza, y cuando eso acaba, pues tiramos de la comarca de emergencia energética. Pero lógicamente sabemos que eso es algo anómalo, porque tenemos que ser capaces de buscar instrumentos que nos lleven a apaciguar, digamos, esos picos de población y hacerlos entrar en una dinámica que sea más sencilla de gestión. Por lo tanto, comarca de emergencia habrá mientras sea necesario, pero como os decía, eso es el corto plazo y tenemos que seguir trabajando para salir de ese corto plazo. Hay una pregunta ahí que no sé si está vinculada con justamente lo que están diciendo o pasamos, ¿sí? Bueno, tiene una pregunta. ¿Podrías levantar tú ahora la voz? La conservación es una pregunta un poco doble. Para Rafael, muchas gracias por la presentación. Bueno, a ver, según la presentación que hemos visto, digamos que de la genética, de la mancha, no tendríamos esto de conejo foráneo, entonces, dado que la genética no sería, digamos, la causa de estas sobrepoblaciones que estamos teniendo, y la pregunta es, además del tema de las infraestructuras de la red, que permite estos corredores, digamos, las de fuente, ¿qué otros factores están influyendo? O sea, pues, población de depredadores han disminuido, el uso del bosque ha cambiado en los últimos años. ¿Qué factores crees tú que puede estar influyendo? Y luego la segunda parte de la pregunta para la administración. Han mencionado medidas a corto plazo. ¿Qué ideas o o si ya hay propuestas de medidas un poco más a vista? Vale, he entendido que la segunda es más bien para a ver, efectivamente, en la zona de Toledo, los municipios que hemos hablado, que me encantaba conocerte, no nos habíamos visto personalmente, en los municipios que digamos que están creciendo en abundancia, los conejos y tal, están creciendo, efectivamente, en relación seguramente a autovías, porque las autovías también ayudan, igual que las vías del tren, exactamente igual. Desde que se empezaron a construir las autovías, ni siquiera estaban en funcionamiento cuando ya eran un atrayente importante para las poblaciones de conejos. Son perfectas y de hecho lo hemos publicado, me juraría que incluso te he pasado algún trabajo en el que mandábamos un poco, veíamos cómo han ido creciendo y cómo preveíamos que iban a crecer las poblaciones de conejos en base a autovías, sobre todo porque las carreteras no se suelen vallar, pero autovías sí. Esa valla es crucial. Hace falta, por tema de seguridad, por supuesto, pero ya hace muchos años que planteamos que se debería cambiar ese tipo de mallazo, tanto en el AVE, que hablamos también con Adif en su momento, y de hecho nos personamos para hablar con ellos, para que hubiera el sistema de luz que se utiliza, porque muchas veces la gente se queda sorprendida que una malla de simple torsión, ¿no? Con una luz relativamente pequeña en el campo de tenis o algo así, los conejos pasan perfectamente. Perfectamente. Uno piensa que no, pasan perfectísimamente porque tienen capacidad de manipular su mandíbula y pasan por allí sin ningún problema. Y es un refugio fantástico, sirve para avanzar. En el año 2000,
2005 o 2006, preveyendo que iba a crecer la abundancia de población de conejos en diferentes zonas de la península, como dije antes, estuvimos incluso avisando de que iba a haber un problema, a pesar de que estaban cayendo las poblaciones de conejos en las áreas naturales, porque esas líneas de comunicación que se estaban distribuyendo, que se estaban creciendo por toda la península, iban a suponer y van a suponer un crecimiento de las poblaciones en áreas agrícolas que hay que controlar. Y eso se puede perfectamente, por ejemplo, cambiando, modificando el tipo de vallado, por ejemplo, que tiene, quizás siendo un poco más creativo a la hora de prepararlo. El tipo de vallado, la estructura del paisaje, que es lo que también vimos, ¿no? El tipo de vegetación que está alrededor de ese vallado, es crucial para que la población de conejos persista o incluso colonice, como si fuera una especie de río, ¿no? Utilizan eso como una especie de río, para ir colonizando sitios en los que puntualmente puede crecer la población, provocar daño, por ejemplo, en un olivar o en un viñedo o un cereal, desaparecer aparentemente de ese lugar para volver a generarse un problema más adelante o más atrás y volver a aparecer de nuevo en ese lugar tiempo después cuando de nuevo tengan alimento disponible. Entonces, es muy difícil quitarlo porque tenemos un corredor casi perfecto, de muchos corredores además, para que los conejos puedan colonizar con mucha facilidad. El colonizador más exitoso, de ese un libro que se llama así, El conejo del colonizador exitoso. Muy difícil, pero se puede conseguir manipulando, por ejemplo, insisto, el tipo de vallado, aparentemente costoso, pero se puede hacer. Adif está haciendo unas inversiones tremendas para huronear, por ejemplo, un sistema de captura, con especiales y tal, sabrá, en muchos lugares, pero eso no es suficiente, porque los conejos pueden llegar desde otro sitio y volver a aparecer un problema. Hay que sellar eso, de alguna manera, y no sellarlo como se hizo en su día, poniendo la malla, que seguramente alguien lo está... O sea, eso yo no estoy diciendo eso, hubo gente que incluso vallaron el suelo. O sea, que es una locura de poner una malla sobre el suelo, hormigonarlo, que tampoco es sensato. Y trabajar sobre la vegetación que hay alrededor, que también se puede. Eso significa expropiación o pagar o daños o lo que sea a los agricultores que estén en esa zona. Pues a lo mejor eso ya no me meto, pero es fundamental porque es lo que nos salieron los análisis. Y en otra pregunta ya me... Sobre los temas a largo plazo. A ver, es que no tengo mucha experiencia de la principal es el tema de las actuaciones que se están haciendo en la comarca de emergencia energética y lo que creemos es que también desde la Dirección General estamos intentando que a ver si a lo largo del año que viene podemos poner en marcha es el hacer labores de concienciación a nivel local, de ver cuáles son los problemas que existen en cada municipio, en cada comarca, e intentar poner de acuerdo a todos los actores implicados para actuar de forma coordinada. Ahí estarían incluidos los cazadores, agricultores, las infraestructuras, como está diciendo Rafa. A ver, yo creo que es una labor de conjunto de que cada uno tiene que hacer una parte de actuación en pro de resolver el problema y entre todos, cuando se actúa de forma coordinada, yo creo que hay algunos municipios, por ejemplo, que han tenido éxito. No hay ninguna situaciones, no hay ninguna varita mágica que nos diga esta es la solución que lo va a solucionar todo el problema. Estamos convencidos que es un tema de trabajo en equipo de todos los actores que están implicados en el problema. Y, de hecho, una de las actuaciones que queremos poner en marcha a lo largo del año que viene es intentar hacer estas reuniones a nivel local y estudiar caso a caso cuáles son los problemas que hay por zonas e intentar actuar de mediadores, si es necesario, y llegar a poner de acuerdo a todos los actores implicados. Pero no hay una varita mágica que te diga es una única solución y la tenemos para dentro de 2 años. Creo que eso no es un tema de actuar todos en la misma dirección, viendo cuál es el problema y buscando las soluciones en futuro. No implicaba nada de la varita mágica. Yo decía más bien, pues, lo han comentado antes que se estaban haciendo una extensión, sabemos que se están haciendo en la ECO, que están
tal vez que está por experimentar, secretarios para ampliar esas medidas, implementarlas y dar más sensación. En esas labores de mediación estarían también ese tema del estudio que hemos hecho del zorro, también nos da una serie de valores, de índices, hemos hecho simplemente una red de muestreo, eso luego hay que trasladarlo a todo lo que es la región, a todos los votos. Y entonces, ver con esos niveles que nos han dicho que son los niveles poblacionales normales, que debe haber como especie predadora, pues si hay por encima, densidades por encima, pues se podrán cazar, se podrán extraer eso cierto número de ejemplares de zorro, y si los niveles poblacionales están por debajo, pues no se podrá cazar el zorro. O sea, esas medidas sí que las queremos también ir implementando. El estudio del zorro de este año, nos acaban de entregar el resultado, pero también las queremos poner en aplicación. Me he presentado antes, ¿verdad? Soy Guillermo Sánchez, de la Unión de la Gestión. Tres preguntas. Una para Rafael. Una es, punto para la consejería también. ¿Cómo se puede explicar esa sensación que tenemos los agricultores en la que el conejo del monte ya no vive en el monte, pero sí en la viña? Esto de que nunca nos ha ocurrido que vas con el tractor por la viña ya no puedes ir. O sea, exactamente, el tractor ocurre. Esa es la primera. Esa es la gente que tienes protectores en tus árboles o tus árboles van a ser no comidos, devorados. ¿Por qué en el monte no lo ves y en el campo sí? Es una pregunta para Rafael que no sé si hay respuesta, y si no lo hubiera, fundamental, igual que este estudio se ha hecho, que se haga, que se estudie por qué tenemos sobrepoblación aquí y por qué ese desplazamiento de la. Una pregunta para la consejería. Aquí es un problema que sabemos que desde hace años. No se puede, porque vamos tarde. La sensación no se puede de una vez mediar con la GIF para que realmente haya unas medidas contundentes de control de producción. Y la tercera es, sí, de acuerdo, puede ser corredores para que el mercado de la zona. En zona de emergencia energética hay planes que están funcionando muy bien. Pero esos planes de actuación son únicamente y exclusivamente la caza, que comentaba los estudiantes. La caza es complicada, casi cosas que funcionan y otras que es muy complicada. Supongamos que funciona bien. Funcionando bien, es fundamental que esté, por ejemplo, a rendimiento 100% constantemente y aún así hay daños. No es la única solución de la caza. Y a pesar de que el corredor de crecimiento de población sea poco, en municipios donde se captan 10, 15, 20, 30, 40.000 conejos anuales, sigue habiendo sobrevivencia. O sea, bien todo, bien el estudio es una maravilla que hagan estas cosas, pero hay que hacer mucho. ¿Por qué ocurre? Y la caza no es suficiente. Porque si hay un problema, sí funciona perfecto. Es mejor que cualquiera se represente que existe lo funciona muy bien, la coordinación. Pero no sé. Bueno, ¿me ha parecido que era Guillermo? Sí. Pues, mira, me suele salir este tipo de cosas, entonces tengo 2 diapositivas aquí, para hablar de por qué hay muchos conejos en algunos sitios. Y va a ser un poco perogrullo, pero hay muchos conejos porque hay muchos conejos. Y me voy a intentar explicar mejor. En los sitios que hemos muestreado, imagínate, de hecho esto es un artículo que publicamos hace ya bastante tiempo, pero tenemos varios en esta línea, en la que de aquellos muestreos que yo hacía o que hicimos en el año 93, después hemos repetido en diferentes sitios y, como os decía, hemos ido a tomar muestras de animales para ver qué tal está. Esta gráfica lo que muestra es la densidad de conejos. Abajo, mientras más a la derecha, más densidad,
y la prevalencia de anticuerpos, que ahora me puedo poner, es que lo del COVID me ha venido fantástico para explicar el funcionamiento de la enfermedad, por ejemplo, hemorrágica, que funciona exactamente igual la misomatosis, pero con la hemorrágica del conejo. Bueno, pues de los mismos sitios hemos hecho toma de muestras de animales en diferentes fechas. Y además hemos hecho estudios de abundancia, con lo cual hemos visto si crecen o decrecen esas poblaciones. Bueno, lo primero así interesante es que hay una relación súper buenísima, fantástica la relación entre la densidad, que es verdad que aquí hay análisis detrás, bueno, la densidad de conejos y la prevalencia de anticuerpos. Esos anticuerpos son, para que nos entendamos, son anticuerpos frente a la enfermedad hemorrágica. La prevalencia es la proporción de animales que están vacunados de manera natural frente a la enfermedad hemorrágica. Es lo que antes se hablaba en el COVID y tal, bueno, mientras más alto sea ese valor, más proporción de conejos están preparados para sufrir la enfermedad, es decir, les va a afectar menos. Claro, fijaros que hay una relación clarísima. A más baja densidad hay menos prevalencia de anticuerpos. Bueno, pero yo lo digo, no. ¿Os acordáis de aquello de una línea, por ejemplo, en esa línea de ahí, 50% de prevalencia. 50% de prevalencia. ¿Qué os suena con respecto al COVID? Es aquello que se decía, la inmunidad de rebaño. El 50%, el 60% de las poblaciones de conejos humanos para el COVID. Hay que intentar que se vacune el 60%. Bueno, de manera natural, no son vacunados. De hecho, no voy a entrar en eso, pero de manera natural, si cortamos por una línea de inmunidad natural del 50% hacia arriba, casualmente, cosa esperable, y de hecho, esto fijaros, esto fue antes del COVID, cuando lo publicamos, decíamos, cuando tengan inmunidad de rebaño, las poblaciones que estén a la derecha van a crecer o se mantienen estables. Y las poblaciones que están por debajo, no, van a decrecer, su futuro va a ser negro. Por debajo de una densidad, los conejos no tienen anticuerpos suficientes para enfrentarse con la enfermedad, no tienen animales con anticuerpos suficientes, la proporción de animales con vacuna natural, es pequeña. Eso que lleva a que no van a crecer y no crecían, efectivamente. Y sin embargo, las poblaciones con cierta densidad, fijaros, un conejo y medio, 2 conejos, 3 conejos, olvidaros de la densidad, con cierta densidad ya tienen capacidad de sobrevivir a la enfermedad, van a estar inmunizados. Y ya incluso sabemos el por qué. O sea, es muy obvio y una cuenta a la vieja y tal, pero con modelos fantásticos y tal, y tenemos súper claro el por qué. Y el por qué os lo voy a explicar con este conejo recién salido de la madriguera. De hecho, es el primer día que sale de la madriguera. Seguramente tiene 22 días de edad o 23 días de edad. La madre ya no le da leche, desde el día 21 la madre ya no le da leche y el conejo se va de la madriguera. Son las primeras veces que empiezan a salir de ahí, tienen que empezar a comer, tienen que cambiar su hábito directamente. Pero hasta ese día estaba, o el día anterior, estaba siendo amamantado. El primer día porque tenemos cámaras trampa puestas en el sitio de Rafael Final, en el sitio de Castañares, tenemos cámaras puestas en las madrigueras de conejo para seguir la actividad de conejo y de depredadores. Pero me sirve para que este conejo nos va a servir para explicarnos qué pasa. Bueno, pues la leche materna de la que ha vivido hasta el día de antes le transfiere inmunidad, que a la madre no le da. Pero la madre sí le transfiere inmunidad inespecífica frente a los virus. Mixomatosis está demostrado y enfermedad hemorrágica lo demostrado. Están vacunados durante un tiempo. Exactamente, bueno, hay líos ahí con conejos domésticos, que es como se ha testado, con conejos silvestres, que es más difícil de testar, pero lo hemos intentado, más o menos tiene 3 meses. Si antes de 3 meses, o sea, 3 meses de inmunidad, está como vacunado porque la leche que tenía que ha mamado, le vacunaba. Si antes de 3 meses se encuentra con el virus de la mixomatosis, donde la enfermedad hemorrágica, cuando salga por ahí el campo, alguna cajita de otro conejo infectado o algo así. Fijaros que pasa lo mismo con la COVID, ¿no? Fijaros que hasta con la COVID se testan cómo va la COVID con excremento, ya en la fecal. Pues si antes de esos 3 meses el conejo
se encuentra con el virus o con un conejo que tuviera el virus de la enfermedad hemorrágica y lo contagia, el conejo no se va a morir, sino que va a inmunizarse de manera natural, se va a vacunar. O sea, el virus le vacuna. A lo mejor sufre una pequeña enfermedad, está claro, muy poco, porque tiene anticuerpos suficientes. Está vacunado de manera natural, se encuentra con el virus y su sistema inmunológico responde creando un sistema, o sea, anticuerpos, pero ya específicos contra el virus de la enfermedad hemorrágica. Ya no son inespecíficos como el de la madre, no, ya son perfectos. Está vacunado. Y eso, pues, va a hacerle que sobreviva. Pero, ¿qué pasa si no se encuentra con el virus? Pues si no se encuentra con el virus, o pasa más tiempo, esos 3-4 meses con la enfermedad, segunda variante dicen que es algo menor, da igual, imaginaros, un mes menor, da igual. El tema, si no se encuentra con el virus, cuando se encuentre con el virus, después de ese periodo, lo que va a ocurrir es malo. Digamos que no va a tener un éxito importante en su vida, pobrecito, pues se va a morir. Y a lo mejor sirve para que él contagie a alguien mientras se muere, puede ser. Que sirva para que contagie a alguien y a lo mejor se inmunice, puede ser. Pero es más probable que no. Y ahora te pregunto, ¿cuándo es más probable que un conejo entre en contacto con el virus de la enfermedad hemorrágica? Pues va a ocurrir en función de la densidad. Porque si hay baja densidad, por ejemplo, es más que probable que el conejo no entre en contacto con el virus de la enfermedad hemorrágica, porque no hay otros conejos que le contagien. La gente se iba al campo a no contagiarse de COVID, porque es más que probable que hubiera poca gente, no te metes en un autobús a contagiarse. Sin embargo, es más fácil que te puedas, de alguna manera, vacunar en zonas de alta densidad, de tal manera que, aunque es un perogrullo, en las zonas de alta densidad la prevalencia de anticuerpos frente a la enfermedad va a ser más elevada, va a hacer que la densidad siga siendo elevada. Y en las zonas de baja densidad va a ser que va a disminuir la prevalencia y, por lo tanto, cuando llegue el virus, que llegará, matará a todo el mundo, a todos los jóvenes. Eso es básicamente lo que ocurre. Pero además tenemos que meter aquí también el efecto de los depredadores, que no está en la zona agrícola. La depredación es mucho menor. El efecto de los depredadores es mucho menor que en las zonas naturales. En las zonas naturales también lo comprobamos. De hecho, no sé si lo sabéis, no me he traído esa imagen, pero es muy fácil de entender, que está claro y demostrado que a partir de una densidad, las presas, si bajan por debajo de una densidad, porque haya una hecatombe, una enfermedad hemorrágica o cualquier cosa, la depredación puede hacer que la población se quede estable a baja densidad en lo que se llama el fenómeno de la antidepredación. El fenómeno, llaman el pozo de la depredación o algo así, ¿no? O algo parecido. Le llaman también así, ¿no? Digamos que son los depredadores los que impiden que los conejos sobrepasen una abundancia y vuelvan a su, digamos, estatus natural de densidad más elevada, que ellos regularían a los depredadores y no los depredadores a ellos. Eso se llama antirregulación. Eso en la zona agrícola ocurre menos. Entonces, los depredadores en esa zona agrícola pues, no son tan importantes y seguramente la hecatombe de las poblaciones de conejos ha provocado muchos pozos de la depredación en muchos sitios, en áreas naturales, y los conejos ahora no son capaces de recuperarse. Como están en baja densidad, encima las enfermedades les afectan más, por esto que comentaba antes, con lo cual van a seguir a baja densidad y seguiremos teniendo un problema de baja densidad en esa zona. Y sin embargo, en las zonas agrícolas, pues la densidad es muy elevada, puede ser elevada, además no tiene un efecto de la pozo de la depredación y regulación. Y entonces eso puede explicar de alguna manera estas dos separaciones tan claras de zonas naturales, zonas agrícolas, alta densidad seguirá siendo alta densidad, baja densidad seguirá siendo baja densidad. Por parte, la otra parte de la pregunta que decías, por parte de la Administración, indudablemente, es decir, el tema de la caza es un tema que tenemos que ser capaces de mantener en tanto en cuanto es un elemento claro de control. Es decir, menos cazadores, menos presión cinegética va a hacer más difícil el control en las zonas de alta densidad. Pero además, creo que un poco derivado también de la complejidad que el profesor estaba manifestando,
necesitamos trabajar con modelos agrícolas que sean más resistentes también a estos daños. Y eso significa tanto el modelo y el diseño de cultivo como qué otras cosas podemos hacer conjuntamente pues, para incentivar o él planteaba incluso la compensación. No lo sé, hay seguros agrarios, no sé hasta qué punto la administración tiene que entrar a pagar daños, es un capítulo aparte muy complejo. Pero desde luego tenemos que pensar en qué acciones conjuntas podemos llevar a cabo para que esos cultivos sean más resistentes a un fenómeno que está ahí, que no vamos a erradicar completamente. Es decir, no podemos partir de la base de que el problema sea la existencia de conejos, es la sobreabundancia. Es decir, daños siempre habrá, mayores o menores, en función de cómo estemos gestionando la especie y en función de cómo el cultivo se esté gestionando también en torno a esa especie. Y luego también, en gran medida, entiendo, en torno o dependiendo de la variabilidad climática que tenemos. No es lo mismo, ¿no? Tú sabes perfectamente, no es lo mismo los daños en un año de sequía o un año más donde hay menos comida en el campo que en un año donde bueno, hay más hierba y de alguna manera el daño es menor, ¿no? a la agricultura. Entonces, todas esas variables nos llevan a que tengamos que hablar, que dialogar, que poner en marcha más actuaciones, más proyectos y bueno, transferir el conocimiento lo más rápidamente posible a todos los agricultores. Y como digo, desde la perspectiva y la altura de miras de que es un problema que tenemos que solucionar, como decía Llanos, entre todos los actores, ¿no? Ese sería un poco yo creo, el escenario y el compromiso que tenemos desde la Administración. Vamos a seguir trabajando e investigando todos aquellos elementos que nos ofrezcan dudas. Vamos a seguir participando en proyectos como hicimos en Preveco, como estamos ahora en Iberconejo, y vamos a seguir también intentando recuperar parte de los elementos que entendemos del paisaje, de esa estructura ecológica que tiene que acompañar al conejo, para que nos ayuden a ese esfuerzo cinegético y a ese esfuerzo también de agricultura, digamos, más resiliente al daño de los conejos en esas zonas más sensibles. Y eso pasa, como decía antes también, y apuntaba también el compañero, pues por elementos incluso de recuperación, de restauración puntual de hábitat, que permita que se instalen otros depredadores que nos ayuden también a controlar esa población. Y hablamos de carnívoros o aves rapaces en zonas donde a lo mejor no hay un solo árbol para que se ponga un nido de águila imperial, por ejemplo. De hecho, estamos a punto de sacar una orden de ayudas de 1,5 millones de euros precisamente para medidas de restauración de hábitats y que, desde luego, puede tener una incidencia concreta y puntual en sitios concretos pues, para este tipo de medidas que son más, como decíamos, a largo plazo y que son complementarias. No es lo esencial de cómo podemos afrontar ahora mismo el daño de esta sobreabundancia de manera inmediata, pero que necesitamos también recomponer. Y por esa vía es por donde seguiremos trabajando. No sé si te respondo. Habías preguntado 3 cosas. Lo de ADIF. Con ADIF, o sea, tanto con ADIF como con nuestros compañeros, ahora hablando yo ya desde Consejería de Desarrollo Sostenible, con nuestros compañeros de fomento, nosotros ya no es que les comuniquemos, les decimos periódicamente que son responsables de ese control de poblaciones. Les decimos que tienen que actuar. Nos pasan datos, les pasamos nuestras respuestas y les insistimos en que tienen que seguir con ello. ¿Podemos hacer más? Pues no lo sé, o sea, supongo que sí, pero ya... Cuando un agricultor, un personal un territorio denuncia a ADIF por daños, creo que casi siempre ganan los juicios. Es decir, hay indicios muy a favor para que la Consejería de Desarrollo Sostenible o de Agricultura se marquen unas pautas legales para que eso no es un problema para el vecino que tiene un campo de cultivo. Es un cuadro de cultivo. Seguramente podemos volver a sentarnos sobre estos aspectos y mejorar más ese diálogo y esas herramientas, digamos, pues, técnicas que puedan avalar. Pero el agricultor está siempre en defensa y ahí la gestión. No es una vida realmente. Las compensaciones, por supuesto, pero es que en estas compensaciones está el control. Y si allí, o cualquier parte de la crisis, no dejemos que el agricultor se enfrente con la conjunta, protegeros a Pero ahí sí que es importante que entendamos un tema, es decir, que al final
Cuando el problema reside sobre una especie cinegética en un coto, el titular del coto es el responsable. Y la administración da todos los, digamos, la legislación de caza te lo dice claramente y nosotros damos todos los instrumentos además para que se ejerza ese control. Cuando en este caso es un operador de una infraestructura, como pueda ser Adif, él es el que tiene la responsabilidad. Nosotros podemos mediar en el diálogo, podemos intentar ayudar, pero ni somos responsables de que el conejo esté donde está en esos tipos de población, ni somos los propietarios del terreno agrícola que sufre el daño, con lo cual... Claro, ese es el otro escenario. Ese es el otro escenario en el que, es decir, de cara al diálogo, como decía Llanos antes, uno de los elementos fundamentales también de todo el proceso de Iberconejo y de Preveco es, en general, tenemos que trabajar más y mejor la parte del diálogo, tanto social, a nivel agricultor-cazador en el terreno, como este caso concreto. Es decir, pues podemos coger y analizar en mayor profundidad qué podemos hacer con Adif, con vosotros, con agricultores, etcétera. Es decir, oye, esta es la problemática, este es el resultado de estudios como esta es la situación en Castilla-La Mancha y queremos ver qué pasos adicionales podemos dar. Pero jurídicamente hablando, poco más podemos hacer. Es decir, desde la administración, porque no es nuestro terreno, tu terreno es el tuyo, no es nuestro terreno, la especie es una especie que está ahí, que no está en un coto de caza y que el titular que tiene que controlar en este caso es un operador de una infraestructura, que es donde tiene la especie. Entonces, quiero también un poco por contextualizar, es decir, que no apuntemos con bala de uranio que destruye la diana, es decir, nosotros podemos ayudar, pero estamos limitados en algunos casos. Pero te cojo la... Es un problema entendiendo que cada uno de nosotros tendrá justamente la responsabilidad de defensa de los ciudadanos, los agricultores, desde la administración, pues, debería ser ir al fuego, que es la prevención, antes que compensar. Porque la sanidad, la buena sanidad, implica menos problemas después, ¿no? Esto es igual. Un buen control de poblaciones en los corredores, por ejemplo, es todo por más cosas. A ver, ahí echamos en falta ese apoyo fuerte. Pero fíjate, permíteme que te diga una cosa también en este sentido, porque creo que es un tema importante. Es decir, nos estamos centrando ahora mismo en el caso Adif, ¿no? Podríamos hacer lo mismo con cualquier operador de autovía, etc. Pero no está ahí solamente la sobreabundancia. Es decir, evidentemente son corredores, son zonas de refugio, pero también lo es cada uno de los cauces que están desecados, que están vinculados al modelo agrícola que tenemos. Y también podemos hacer mucho desde la agricultura. Y también lo es, por ejemplo, es decir, bueno, pues la situación de los cotos. Es decir, antes se cazaba, aquí jugamos mucho con la broma esta de antes cuando ibas a cazar conejos, llegabas con el conejo a casa y en esta sociedad machista, histórica, ¿no? Era la mujer la que tenía que despellicar el conejo y hacerlo todo. Ahora esto ya no es así, quiero decir, ¿no? Permitidme la analogía. Es decir, socialmente hemos cambiado, socialmente no se caza lo mismo que antes y hay muchos cotos incluso pues, que limitan, ¿no? O que por la manera de gestionar, pues ellos quieren cazar ellos y no quieren que vengan otros ni siquiera a quitar lo que ellos no son capaces de quitar durante todo el año. Entonces, de verdad, entre todos tenemos que hacer un ejercicio de entender que la problemática es muy compleja, ecológicamente hablando, pero también socialmente hablando, y tenemos que ser capaces de avanzar en entender que ha cambiado la sociedad, ha cambiado el tejido rural, tal y como lo teníamos concebido, y necesitamos ahora sentarnos otra vez para ver cómo ofrecemos nuevas soluciones a este problema, a este paradigma, con las herramientas que tenemos y sabiendo que tenemos que generar un cambio a futuro. Es decir, que no vale pensar que porque todos los años sistemáticamente declaremos comarca de emergencia cinegética lo vamos a solucionar. Y de hecho, llevamos 10 años posiblemente de comarca de emergencia cinegética y no se ha solucionado. Con lo cual, tenemos que entrar en otro escenario. Pero aún así, ya te digo, es decir, te cojo la inquietud de las infraestructuras de Adif y sí que te digo, nosotros ya estamos insistiendo con ellos y seguiremos con ello y no os quepa la menor duda que intentaremos hacer todo lo posible por facilitar ese diálogo. Ha sido ya acabo. Ya que nos tiende la mano, de verdad agradeceríamos si pudiéramos tener las reuniones con una fuerte frecuencia, porque tenemos muchas propuestas, muchas ganas de resolverlo, con una comisión de digo, como he dicho, pero necesitamos una solución. Aprovecho para pediros que, por favor, todas las posibilidades de nos refiriese a reuniones para sentarnos, en un caso que es importante, porque
somos un actor importante en el territorio y ese cambio de modelo se está cargando la espalda del agricultor, que por desgracia no somos viables, lo sabéis, aunque luego los números sean otros, como agricultores no tenemos rentabilidad. Cargar el cambio de modelo para la restauración de la biodiversidad, para el aumento de otras especies, por supuesto, es fundamental cambiar, desaparecemos. Bueno, lo de las reuniones es cuando tú quieras. Yo creo que no he recibido ninguna petición de reunión por tu parte o por vuestra parte, pero yo me reúno con todo el que me pide una reunión, me reúno. O sea, que estamos cuando queráis, fijamos la reunión. O sea, que encantados. Hablamos después si quieres, pero Encantados. Y creo que teníamos por aquí María. A mí, perdón, Sí. si me permite, solo una cuña, Guillermo, bueno, y a todos los presentes y los que nos están viendo también desde fuera. Ahora no es casualidad que estoy en un instituto que se llama Instituto de Estudios Sociales Avanzados. Yo soy ecólogo, pero trabajo ahora mismo más en temas sociológicos o en relación con sociólogos que están trabajando en este tema. Y precisamente de las cosas, tanto el proyecto del Preveco, por ejemplo, no tanto, pero sí en el Iberconejo, que estamos haciendo investigaciones sobre la percepción que se tiene de diferentes sectores, y me interesan todas. Pero el proyecto de Plan Nacional, que antes decía que justamente está ahora casi iniciándose, es que justo lo que queremos es dar voz también científicamente a todo el mundo, tanto a cazadores como a agricultores y tal, y especialmente, por eso digo, abierto, y ojalá, y de hecho después si no te importa, porque te voy a pedir el contacto, porque nos viene bien también que desde el punto de vista científico, donde nosotros solemos mandar la información, que muchas veces sirve para que cambien a lo mejor normativas, tal vez en Bruselas o donde sea, pues esa información científica es bueno que se tenga la palabra, pero la palabra también a veces nos cuesta conseguirla de los agricultores, de los cazadores. Eso me encantaría que podamos también en la parte científica incorporar esa opinión. Soy María García Gallardo de Ingenieros Forestales en Toledo. No, Toledo está justo en la franja límite en la que están las dos especies. Cuando hay mucho daño de conejo, en ocasiones los agricultores nos han transmitido que el conejo es mucho más grande y por tanto hace mucho más daño, come mucho más, llega más arriba. No son estables dentro de esa franja las subespecies. Es posible que el compartimento prevalezca una sobre la otra. Y si es así, se puede controlar, pero claro, cuando la más grande prevalece, hay más daños. Bueno, lo que nos ha salido es que sigue estando igual de como estaba. Es verdad que hay algunos sitios que hay más. Pero ¿Es una subespecie respecto a otra o no? No, hay más conejo y el conejo que está es el que tenía que estar. Eso es lo que estamos viendo en general, más o menos. Es una queja no de una persona, sino de muchas. Los conejos son mucho más grandes. Entonces, es posible en su... Bueno, el más grande, por ejemplo, también influye, por ejemplo, en no tener depredadores. Influye mucho, muchísimo. El tener un alimento también más enriquecido, ese tipo de cosas influyen muchísimo. De hecho, tenemos un trabajo también en el que medíamos la variación morfológica de los conejos en la península y tenía mucha influencia por la latitud. Los del sur son más pequeñitos, pero también cambian las poblaciones en función de eso. Si tienen una disponibilidad de alimentos más ricos, pues son más grandes. Es normal. Y más, seguramente que son más mayores. Más longevos, más listos. Más listos, bueno, más listos. Yo quiero pensar porque son más viejos. No. Eso entra dentro exactamente de la rumorología que he puesto ahí antes, ¿no? Son más grandes, saben distinto, tienen otro color, la textura, el pelo, o al revés, ¿no? Que te encuentras un poco de todo. Esa es la rumorología normal que es muy frecuente. Mira, voy a poner un ejemplo un poco cambiando el tercio. En Montilla Moriles, en la actualidad, hay abundancia de conejos. Había daños muy graves hace años y ahora hay muchísimo menos daños que hace, por ejemplo, 8 o 10 años. Ha bajado un poco la tensión entre agricultores, cazadores, ha bajado un poco porque el efecto de las enfermedades también, la caza, el control de estos animales, ha bajado. Pero en su momento decían,
es que son más grandes, es que son más... Lo mismo, igual, que estamos hablando de hace ya, pues eso, un par de décadas. Bueno, allí es que no había conejos. Hace 40 años no había conejos en esa zona, era raro, había un mapa del ministerio, lo hizo con muchas otras especies, como el Icona, donde me voy, en el que se ponía la distribución del conejo y en esa zona no había. Entonces, claro, es que aquí es más grande, bueno, que aquí no había. No sé si me explico. Es que puede incluso que ocurran cosas como esta, que es que la gente no nos acordamos, pero tiene una memoria relativamente corta con ese tipo de cosas. Porque a lo mejor había pocos conejos y es verdad que ahora hay muchos más, eso sí. Que se trata de un conejo distinto, más sabio, no. Eso ya... Pero no le hemos hecho test de inteligencia todavía. Bueno, vamos a ir terminando para acabar a la 1:30 como muy tarde. ¿Hay alguna pregunta más al otro lado? Había una de... ¿recomendarías la prohibición de control de depredadores en las zonas de alta densidad de conejos en la comarca de emergencia periférica? Pues a priori pensaría, ¿para qué se hace ese control de depredadores? Pero me voy a meter a lo mejor en otra camisa distinta, porque depende. A lo mejor que en esa zona pues hay otras especies en las que los predadores pueden ser perjudiciales. Estoy pensando, no sé, en la perdiz o en alguna especie. Pensando en el conejo, solo en el conejo, pues diría, hombre, no. Pero hay otras especies que están implicadas, pues entonces me gustaría que pensar, diciendo un poco aquí y corriendo, pero Pues al otro lado no hay más preguntas. No sé si tenéis aquí alguna cosa de última hora. Si no, pues sí. Venga, pero vamos a intentar que no tardemos más de... En el ámbito definitivamente, sí, con la población de conejo. Como tenía algunos datos, bueno, porque la gente está hablando ahora, está en auge, ese animal. bueno, el meloncillo es uno de los depredadores que a priori podrían tener un impacto más de los más negativos. Con mi tesis, me voy a remontar al Pleistoceno medio. Pues la hice sobre el efecto de los depredadores, distintos depredadores, sobre la dinámica de poblaciones de conejos. El meloncillo era uno de los más severos, estamos hablando de Doñana, que es donde hice la tesis doctoral, y diría que sí, que puede tener un efecto muy negativo sobre las poblaciones de conejos. No, desde luego, como para que alguien se plantee introducirlo o algo de esto, y desde luego es posible, no lo sé, no sé si Pablo Ferreras y Miguel del Libro Major están investigando eso, pero sin duda tendrá una relación la presencia de conejos posible que tenga en la expansión, pero no sé. Usted el año pasado hablando de conejos aquí en La Mancha, y tuve un punto en esa zona, más humedales que el caño, ahí tiene mucha referencia ahora. Yo digo, como datos de la de cada vez que de distintas maneras y de la en las zonas más humedales. Has dicho que ha bajado, que no te he oído bien. Sí. Que hay menos conejos, porque por la presencia tal vez de meloncillo. No me sorprendería, pero no tengo información. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, venga. Es que tenemos que cerrar ya. Venga. Bueno, primero, ¿cómo vais a decidir este estudio? ¿Cuándo está listo para difusión? Desde que Fernando comentó que estaba este estudio, había una cierta posibilidad de que hubiera algo a hacer de la genética del conejo. Se va a difundir esa estudia. También nos interesaría saber con qué financiación para el estudio. Luego, de las lagunas. Así que nos preguntamos por ahí, pero una cosa que es de la competencia de la regional sería el control de la población de las lagunas. Es algo de lo que deja mucho los recursos que trata, porque es igual un tipo de difusión, pero claramente protegido. Y ahí habría que buscar una solución, parece que se trata de dar. Y nosotros tenemos sobre el Congreso con todas las dudas, una intervención, aparte de lo que se ha dado. Las ayudas de la generación térmica de 4 millones un poco a quién van destinadas las condiciones las traslaciones a la Rafael de los controles genéticos de origen y destino para saber qué se está haciendo, coger conejos en sitios de alta población para llevarlos a sitios de bajada densidad
a nosotros nos parece una aberración aún, pero si se hace que, por favor, ese criterio de alojamiento en la seguridad genética de nuestras operaciones en cuanto a la biodiversidad, control de las granjas, control de las sueltas y no sabemos más. Vamos a tener que hacer una enciclopedia para responder. Yo no sé si tenemos realmente tiempo para responder a todo lo que has planteado. Yo creo que algunas de las cosas más o menos se han ido explicando. Voy a ser muy rápido con las que yo puedo responderte rápidamente. El tema de las ayudas que hemos comentado, 1,5 millones, que son ayudas de biodiversidad, restauración de hábitats, etcétera, serán accesibles a cualquier persona física o jurídica que plantee actuaciones de mejora de hábitats. Y esas mejoras de hábitat las tendríais que plantear desde el punto de vista de, pues eso, recuperación de espacios de biodiversidad para especies que puedan tener una incidencia sobre el conejo, en este caso. Y hablamos de eso. Ya se diría una vez que tiene una parcela de 5 o 10 hectáreas y las ayudas máximas serán de hasta 50.000 euros los proyectos. O sea, que de ahí para abajo podría hacerse. No sé qué más cosas has planteado ya. El estudio. Del estudio. A publicidad, al informe final del estudio. La difusión del estudio. Ah, sí, la difusión. Pues sí, en principio lo que planteábamos era primero hacerlo público más o menos aquí. En breve prepararemos seguramente un artículo divulgativo para que llegue al público general. La idea es llevarlo quizá bien el sector cinegético y el agrícola, bien a los dos, o sea, uno para cada, pero seguramente buscar alguna revista o varias revistas de ese ámbito, pero sin duda el científico, que es el que nos motiva más, ¿no? Evidentemente, yo ya había informado a la consejería de algunos de los resultados, por ejemplo, el tema de que se eviten translocaciones de unos animales en otros, y el proyecto, o sea, la financiación ahora mismo, sinceramente, no me acuerdo, en toda franqueza, pero insuficiente, también lo digo. Lo digo. ¿Y por qué insuficiente? Pero bueno, yo lo iba a hacer, en cualquier caso, en realidad, todo salió de ellos, pero es que yo ya también les planteé, mira, estoy pidiendo un proyecto que es más que probable que me den, el proyecto de Plan Nacional de Investigación, en el que podemos incluir aumentar el muestreo. Estoy abierto, digo así de claro, a muestrear en más sitios. La condición es que las muestras las cogemos nosotros y eso hace que encarezca el muestreo. O sea, pues, vamos un equipo de gente a tomar las muestras personalmente, no dejamos que y eso encarece mucho el muestreo, aunque los tomen otros. Nosotros preferimos no hacerlo nosotros, sino quedar con cazadores o lo que sea y durante esa jornada científica tomamos las muestras o con contravalores. El proyecto, creo recordar que puede que sean 18.000 euros o algo así. Si os digo, podéis hacer un cálculo así rápido, que las muestras son caras de analizar, hay que ir al campo, hay que tomarlas, hay que meterlo en bote, hay que llevarlo. Bueno, he puesto porque, digamos que no era suficiente, por eso he dicho era insuficiente, pero era interesante y lo que no podemos hacer, o sea, lo que he hecho ha sido sumar, por eso he puesto también el otro proyecto al principio, que he dicho, está este, pero está este, porque si no, no sale bien. Y por asomo, podríamos haber hecho unas pocas muestras, unas cuantas, pero no tantas. Y no se queda aquí, insisto que me encantaría poder muestrear más sitios. Esta segunda fase de estudios se plantea esto, que es una cosa que es para nosotros muy importante seguir, no parar de estudiar lo que está pasando, mucho que no es resultado, porque esa formación, la formación y demás, necesitamos más respuestas. Sí. Pues en esa línea vamos a seguir trabajando. O sea, por eso estamos en el Iberconejo y por eso hoy estamos aquí. De aquí hay unas conclusiones, hay unas reflexiones y habrá una hoja de ruta que habrá que seguir ampliando. O sea, pero ya la última, que es que yo me tengo que marchar. Un punto de vista que tiene el estudio, pues una entera conservación del tiempo, aunque sea añadir un poco ese punto de daño del agricultor, porque nosotros venimos con consejerías del PIB o con agricultura, ese punto de vista de estudios para controlar el daño del agricultor.
no para la conservación del conejo, que es lo que es el conejo. Para mí son cosas... Pero no es solamente eso, ¿eh? O sea, como te decía antes, la parte social es muy importante, medidas vinculadas a modelos agrícolas, aversión condicionada, es decir, hay muchas cosas que se están estudiando en ese proyecto y además de eso, bueno, igual que hoy está aquí Rafael, CSIC, el IREC está aquí, estamos trabajando con ellos de manera continua. Teníamos también unas primeras jornadas de sobreabundancia que se hicieron durante la pandemia. Es decir, que el compromiso es absoluto, es máximo y estamos, yo creo, dando pasos en esa dirección que nos estás pidiendo. Si no estamos llegando a lo mejor, o no eras conocedores, porque a lo mejor no estamos comunicando todo lo que teníamos que comunicar, pero como te digo, fijemos una reunión y sentémonos y avancemos. O sea, que encantados. O sea, ese es el objetivo. O sea, que vayamos juntos todos y que lo hagamos sabiendo que el enemigo no es ni un sector ni otro, sino que hay un problema de sobreabundancia y hay una necesidad de que la especie funcione de manera coherente y ese es el objetivo común. Y ahora ya sí, yo cierro porque si no, no nos vamos de aquí. Muchísimas gracias. Sí.